últimamente escucho mucho este tema como todo basado en ciencia. Muchos colegas míos lo utilizan como yo solo me baso en la ciencia. Y si la ciencia no tiene una evidencia, entonces no existe, es una mentira, es una leyenda. Y osados somos aquellos que nos atrevemos a decir algo que no está en un paper científico, ¿no? Así es. Y la realidad de las cosas es que yo, conforme he estudiado y me he conectado también con otras corrientes, me he dado cuenta que si bien nos podemos apoyar de la ciencia y hay muchísimo que se sustenta ya, hay muchísimas cosas que ya sabemos. Por lo que mencionabas cuando me presentabas, ya tenemos una sabiduría ancestral que ha estado ahí mucho antes de que existieran los papers científicos y que nada es un mejor maestro que tu propio cuerpo, ¿no? Por decirte un ejemplo, yo recomiendo en las mañanas siempre levantarte y tomar algo caliente, ¿no? Un té de algún tipo. Claro que no existe un solo tipo de té o un solo tipo de elixir mañanero, como me gusta llamarle. Hay 8,000. Pero el más famoso y el que ha tomado más revuelo es el agua tibia con limón. ¿Ok? Y es muy curioso porque luego veo a colegas de la salud, ya sea doctores, nutriólogos, criticando muchísimo que de dónde nos inventamos esto del agua caliente con limón. Porque no existe ningún lugar en la ciencia donde diga que eso funciona. Es que no todo tiene que estar, o sea, no todo tiene que estar en un paper científico. Hay miles de cosas del mundo natural que nunca van a estar en un paper científico, porque los papers científicos, el 90% de las veces, tienen una agenda de algo. Tiene que tener un beneficio para alguien. Y no solamente por el hecho de explorar las posibilidades. Entonces, recuerdo muy bien que cuando estudié Head Coach decían, falta, lo decían en inglés, ¿no? Lack of evidence is not the same as evidence of lack. O sea, no porque no haya evidencia, no quiere decir que no sea real. Experiméntalo. Yo no necesito que un paper científico hable del agua tibia con limón. Me bastó experimentarlo conmigo y con cientos de mis alumnas para saber que te ayuda a la digestión, te activa la digestión. Hay muchas mujeres que conozco que se levantan, no pueden ir al baño, se toman esa agua con limón, les estimula la digestión y van al baño. Y así pasa muchas veces. Entonces, hay que también como que conectar con esa parte y entender que hay que observar a nuestro cuerpo y ver qué es lo que funciona. Y no ser tan dogmáticos. En la nutrición la gente es muy dogmática. Lo que trato de hacer es transmitirles que los dogmas no nos funcionan, nos estresan de más. La nutrición hay que también descomplicarla. Por ejemplo, yo también escucho a muchos colegas que dicen, es que tú no puedes tomar decisiones, tú tienes que ir con un experto que te diga qué hacer. Y entonces es como, o sea, sí ve con un experto con el que conectes, porque muchas veces necesitas una guía, pero no sientas que tú no tienes el poder, no sientas que tú no puedes conectar con tu intuición y descubrir qué funciona para ti y qué no funciona para ti. Entonces, es este balance entre sí, cada vez sabemos más, pero también cada vez sabemos menos, porque hay tantas cosas que ya sabíamos, pero nos desconectamos de esa sabiduría. Así es. Y fíjate que a eso me refiero cuando decía de que hay quien dice, en realidad estamos en pañales, y no nada más por el lado de la ciencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un problema de fondo con la llamada ciencia, ¿no? El problema es que se ha vuelto un culto, se ha vuelto una religión, tal cual.
Y es un grupo como cualquier grupo religioso, como cualquier grupo de culto, se protegen, son extremadamente agresivos, vivir en el mundo de los papers, vivir en este tipo de cosas, que además, igual como todo sistema es corruptible. Y el mundo de la ciencia, pues hay bastante evidencia de esto de los peer reviews y esto de finalmente, pues resulta que investigaciones científicas siempre van a acabar diciendo lo que le convenga a alguien, ¿no? Si alguien quiere promover que ahora es malísimo el hierro, lo cual en los 90 nos decían que era la onda el hierro, bueno, pues ahora ya... Y siempre está este tema. Entonces, sí hay mucha controversia, mucho sobre el asunto de la ciencia también tiene sus límites, es al final un dogma, es al final un culto y es una forma de ver la vida, pero no es la única. Y efectivamente, el vivir en este mundo donde me gusta mucho la definición de sabiduría, que es justamente el coexistir de la ciencia con la intuición. Cuando tú tienes, sí, esta capacidad de verificar, de pasar de la creencia a la verificación de los hechos, y tienes ya también pruebas contundentes, está muy bien, pero tú bien lo decías, el tema es que la falta de evidencia no puede ser prueba contundente de que algo no ocurre, porque una y otra vez se ha demostrado, y la misma ciencia lo acaba demostrando, es hoy día la metafísica, la física cuántica más bien, la física cuántica. ¿Cuántas cosas hoy están demostradas de la física cuántica? Que en su momento cuando lo dijo Tesla o cuando lo dijo Max Planck y demás, había todas las dudas alrededor porque no había manera de mostrarlo. El mismo Einstein, tantas cosas que dijo que no había manera de mostrarlo en su momento, ¿no? Y luego, pues viene y se demuestra. Entonces, una y otra vez, pues viene esta cachetada a la ciencia de nuestro conocimiento limitado de ciertas cosas y el interés y el miedo a lo desconocido y el querer ser dueños de la verdad nos lleva a estas tonteras. Pero volviendo a nuestro tema, el asunto está en lo importante que decías tú de escuchar a nuestro cuerpo. Sí, decía yo, hay que tener la información correcta, el entrenamiento correcto, los mentores correctos, pero también el escuchar a tu intuición, porque aunque tú vayas y le pidas consejo a un experto, ese experto va a decirte en función de lo que tú le digas y de lo que tu cuerpo diga. Y ahí viene el otro gran tema, es donde digo que estamos en pañales y coincido con algunos es en las múltiples dimensiones que esto tiene, porque está la parte física, donde sí podemos ver reacciones causa-efecto de determinados compuestos químicos que comamos en los alimentos y cómo reaccionan, pero cada organismo es distinto y cada mente filtra de manera distinta, porque también qué tanto es la parte psicológica, que sé que es toda una rama, la psicología de la alimentación, que sé que hay muchas más, pero si lo dejamos nada más en esa, es la parte química, qué es lo que estoy comiendo, la parte fisiológica, cómo lo está digiriendo, que me encanta cómo lo dices tú, ese es la otra parte que nos faltaba, no nada más es lo que comes y eres lo que comes, eres lo que digieres, pero también eres lo que digieres o digieres en la manera en la que piensas, en la manera que tu pensamiento altera la materia y alterar la materia dentro de tu cuerpo altera tu bioquímica. Y entonces ahí se pone bien interesante, María. ¿Tú cómo la ves? Totalmente. Fíjate que yo, como te decía, yo tendía mucho antes en mi vida a la parte lógica, a la parte numérica, y conforme han pasado los años en mi camino, pues me he conectado más con esta parte femenina de la intuición, de esta sabiduría interna que tenemos. Y me he dado cuenta que mi práctica ha mejorado. Me refiero a los resultados que veo con mis alumnas cuando también decidí abordar esa parte emocional, donde también podemos hacer todo by the book en cuanto a la digestión, en cuanto a qué tienes que hacer para una buena digestión. Pero si tú ese día estabas enojada cuando comiste, te vas a inflamar. Si tú estás teniendo temas recurrentes en tu vida de control, vas a ser estreñida. Si tú hay algo en tu vida que no estás digiriendo bien, ¿sí? Vas a tener diarrea. Entonces te empiezas a dar cuenta que la digestión, incluso el tipo de palabras que utilizamos en la digestión, son las palabras que utilizamos cuando estamos hablando de emociones. Se me hizo un nudo en el estómago.
¿no? Sentí que las tripas se me retorcían. Es que es literal. Me revuelve literal. el estómago. Exacto. Entonces, definitivamente, las emociones son la base de absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo. Y curiosamente con la digestión pasa algo que se me hace fascinante, que la mente tiene mucho que ver en cómo digerimos y a su vez cómo digerimos tiene mucho que ver con la mente. Porque anteriormente se creía que la relación y las conexiones eran unilaterales. Es decir, la mente pasaba mucha información al intestino. Y si bien eso es cierto, hoy una de las cosas más recientes que se han descubierto es que hay un nervio que conecta el intestino con el cerebro, que es el nervio vago. Y el 70% de esos mensajes no son de forma descendente, como anteriormente se creía, sino de forma ascendente. Entonces, hoy sabemos que cómo esté nuestra digestión, más específicamente nuestra microbiota intestinal, que como yo me gusta llamarle de forma coloquial, son esos bichitos, ese bosque intestinal que radica en nuestros intestinos. La salud de ese bosque, hoy sabemos que tiene una relación directa con nuestra salud mental y emocional. Es decir, si tu microbiota no está sana, vas a tender a tener problemas de ansiedad, de depresión, e incluso a largo plazo ya se estudió y se comprobó que hay una relación directa con enfermedades crónico-degenerativas neuronales, como lo que es Alzheimer, demencia senil, Parkinson. Entonces, si tú tuviste colitis toda tu vida, que es un síntoma claro de que tu microbiota intestinal no estaba sana, tienes un 40% de probabilidades más de que vayas a desarrollar una enfermedad como Alzheimer o Parkinson. Incluso a mí un tema que me apasiona mucho es los niños, ¿no? Y cómo como adultos nuestra responsabilidad es de verdad vigilar lo que ellos están comiendo. Problemas de déficit de atención e hiperactividad, problemas fuertes de conducta, autismo. Las tasas de estas condiciones en niños se han disparado en las últimas décadas. Y hoy sabemos que hay una conexión directa de este tipo de padecimientos con la salud digestiva. Niños que eran, justo veía la conferencia con un doctor que se especializa en esto, niños con conductas erráticas, con papás desesperados que ya no sabían cómo disciplinar a los niños, de que no, y agresividad en niños y todo eso, que terminan entonces medicándolos o tratarlos a base de trancazos. Era un problema de la microbiota. Se les trataba la disbiosis intestinal, digamos que lograban que ese bosque intestinal se equilibrara y el comportamiento de los niños cambiaba por completo. Entonces, eso es lo que se me hace fascinante de la digestión, que las emociones afectan a la digestión y la salud de la digestión también afecta cómo nos sentimos aquí arriba. Gente con depresiones crónicas que ha logrado salir de ellas sanando su digestión, ¿no? Entonces eso nos recuerda este concepto del que hemos estado tan desconectados en la medicina occidental. Somos un cuerpo interconectado. O sea, funcionamos igual que un árbol. Y me parece muy hasta cierto punto chistoso como en un árbol, si las hojas se secan, sabemos que el problema no radica en la hoja, que tenemos que ir a ver a la raíz y ver qué es lo que está pasando. Pero en el cuerpo humano, en la medicina occidental, se ha compartimentalizado todo. O sea, si me duele la cabeza, voy con el doctor de la cabeza y únicamente me va a dar medicinas para ese síntoma de la cabeza. Pero pocos doctores, cada vez más,
y me da muchísimo gusto, empiezan a preguntar, oye, ¿cómo está tu digestión? ¿Cómo estás durmiendo? ¿No? Incluso, ¿cómo estás del estrés, de las emociones? Y lo mismo con todos los padecimientos del cuerpo. Todos estamos relacionados. Y si yo podría decir cuál es el nodo que conecta todo, uno de los nodos principales definitivamente es la digestión. Entonces, cuando entendamos que el cuerpo es un todo, como lo entienden muy bien las filosofías orientales de la medicina y la anatomía, todo empieza a funcionar mejor. Tengo alumnas que tienen fibromialgia, diabetes, hipotiroidismo, ovario poliquístico, que hoy en día son enfermedades crónicas que me impresiona el porcentaje de mujeres que están sufriendo de estos padecimientos. Y podría decirte que todas las que entran con otro padecimiento, además de los padecimientos digestivos, mejoran, bajan sus medicamentos, dejan de tomar insulina, dejan de tener síntomas crónicos de dolor, de inflamación, de acné, de cosas que llevaban años tratando al sanar su digestión. Entonces, es un hecho que si tú tienes un síntoma y no lo trabajas, va a venir otro síntoma. Y ese síntoma va a ser más grande. Y si no lo trabajas, va a venir otro más grande. Y casualmente es lo mismo que pasa en la vida, ¿no? Te tienes una situación, si no la trabajas, viene otra con otro nombre, un poquito más grande. Y si no la trabajas, viene otra. Pero los maestros son los maestros y se van a quedar ahí y van a seguir saliendo más hasta que no aprendas tu lección. Entonces hay mucha relación. Esta visión integral, sistémica, que es hacia donde tenemos que crecer, estamos en pañales, no es por falta de capacidad científica.